Listo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor. Te agradecemos que hoy nos das esta oportunidad, la cual es una bendición, Señor, de tu parte para con nosotros. El hecho de que nos des esta gran oportunidad de estar reunidos para leer tu palabra, Señor. Bendice, te pedimos este día y este tiempo. Danos sabiduría y amor para no solamente saber de esto, sino llevarlo a la obra, Padre. Sé tú con nuestros corazones, sé tú con nuestro interior, sé tú con esta palabra, Señor, y dándonos sabiduría, no solo para entenderla, sino para llevarla a la obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, Nehemías capítulo 9, versículo 9, es donde vamos a empezar. Nehemías capítulo 9, versículo 9. Así, aquí está. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Espero que tengan ahí su Biblia, obviamente con la que tienen que estar leyendo, y un cuadernito con el que puedan anotar, porque es importante que anoten. Eso ayuda a la memoria, eso ayuda a entender, eso ayuda a desarrollar el conocimiento de la palabra. Y ya hemos visto 2 días anteriores cuán importante es entender la palabra, ¿no? Que veíamos que justamente el pueblo de Israel incluso se alegraba y se gozaba de haber entendido la escritura, de haber entendido la ley. Y en otra parte de la escritura decía que los principales y jefes se habían reunido, dice aquí, para entender las palabras de la ley. Entonces es importante que traten de llevar su entendimiento más allá del solo escuché, sino más bien lo entendí, lo escudriñé, lo razoné y me di cuenta de qué quería decir. O sea, y entendí perfectamente lo que la palabra decía. Incluso el Señor Jesús le llega a preguntar a sus discípulos, ¿entendieron todas estas cosas? Y entonces ellos le responden que sí. Entonces, tanto para el Señor era importante y es importante como para nosotros que entendamos lo que leemos, que entendamos lo que estamos escuchando, que entendamos la palabra que nos es dada. Porque muchos van a ir a predicaciones, muchos van a escuchar devocionales, muchos van a leer la escritura y pocos van a ser los que los van a entender. Y hemos visto en la escritura una cosa que es verdad, y es que el que tiene le será dado, y al que no tiene, incluso lo que cree tener, le será quitado, como dice la palabra. ¿Y esto qué quiere decir? Que el que entendió, le será dado mayor entendimiento a futuro. Y el que no ha entendido y no ha querido entender, ni se ha esforzado por entender, aún lo que cree que entiende, le va a ser quitado. Pues escrito está que la palabra cae como una semilla, al final de cuentas, pero como la persona que lo recibe no lo entiende, llega el malo, o sea, Satanás llega al malo y se lleva la palabra. Le hago así porque me acordaba que dice que llegan las aves, no que llegan los cuervos, y se lo llevan. Entonces me imaginaba un cuervito. Llega el malo y se lleva la palabra que fue sembrada en aquella persona. ¿Por qué? Por no entenderla. Así que muy importante que traten de comprender la palabra en su máximo esplendor. Pregunten al final si algo no entendieron, y si hay alguna palabra o concepto que no entiendan, tienen internet, muchachos y muchachas. Ya no estamos con pretextos para quedarnos con dudas. Dice de la siguiente... mi gatita. Dice de la siguiente manera, Nehemías capítulo 9, versículo 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres, porque aquí estaba hablando, no sé si recuerdan, para dar un poquito de contexto, que aquí al final estaban hablándole al Señor, ¿no? Le estaban dando la gloria, le estaban dando el honor, estaban reconociendo a Dios, ¿no? Que decía, voy a leer el 8 para que más o menos vayan retomando de ahí. Dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste tu pacto con él, hablando de Abraham, para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Le hablaba a Dios. Y dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Y aquí quiero tocar un tema importante. ¿Cuántos años estuvo afligido Israel? 400 años, 450 más o menos. 400 años estuvo afligido Israel. Y aún así Dios los escuchó. Y aquí quiero llegar con esto, que muchas veces somos demasiado impacientes en cuanto a nuestro sufrimiento y en cuanto a nuestros problemas.
que muchas veces también nos vemos en la situación de que si Dios Dios no nos contestó a la semana, ya, se acabó, se terminó, Dios ya no me está escuchando, ya no me quiere hablar, ya no me quiere a mí, soy desechado del pueblo de Dios, y empiezan muchas ideas por la falta de fe, curiosamente. Ahorita les explico eso. Acordémonos de una frase que debería estar marcada en nuestros corazones, y es que cuán necesaria es la fe, de tal manera que sin ella es imposible agradar a Dios, pero por ella el justo vive. ¿Ok? Enmárquenla en su corazón esa frase, porque esta frase está basada totalmente en la Escritura. Cuán importante es la fe, que sin ella es imposible agradar a Dios, y por ella el justo vive. De los textos que vienen en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y del texto que también dice en Romanos, no recuerdo el versículo específico, pero sí lo menciona, que dice: el justo por su fe vivirá. Y esto lo repite en muchas ocasiones la Escritura. ¿Por qué? Porque por la fe es que nosotros recibimos la vida eterna en Cristo Jesús. Pero sin fe es imposible que podamos agradar al Señor. Entonces, teniendo conciencia de esto, hermanos, el motivo por el que muchas veces nosotros como que dejamos de soportar, de tolerar y de tener esperanza en Dios sobre alguna sanidad o salvación a causa del tiempo que ha sucedido, que ha acontecido, es a causa de nuestra poca fe, de la fe que termina menguándose, y decimos luego y nos queremos justificar a nosotros mismos diciendo: no, es que yo sí tenía fe. No, la fe no desaparece. La fe no es una cosa que se tiene un rato y deja de ser como tal. Sí se entiende que puede llegar a menguarse hasta cierto punto, que puede llegar a debilitarse, pero quiero que entiendan un punto en cuanto a la fe en Cristo Jesús y en cuanto a la fe a Dios. La fe en Dios no puede desaparecer de la nada. ¿Okay? Porque la fe en Dios no se trata de un hecho de situaciones visibles, se trata de una certeza y seguridad de cosas invisibles. Entonces, las cosas que son visibles, como dice la Escritura, son cosas que están por desaparecer, pero las cosas invisibles son eternas. Fíjense qué tan importante es este tema. Si dice eso, y si sabemos eso, es porque claramente la fe no se detiene cuando las cosas están mal. A tal punto que si vamos a la Escritura y vemos en el libro de Hebreos, cuando empieza a hablar de la fe, si no me equivoco, empieza a hablar desde el capítulo 6, se los confirmo. Habla de muchos que por la fe hicieron grandes cosas. Les digo en dónde lo empieza a mencionar. Si no, fue desde el capítulo 11, pero es lo que me interesa marcar, porque no es específicamente sobre la fe. Mira, aquí está. Dice... Aquí está. Dice... Creo que sí es aquí, porque hay dos partes en las que expresa esto. Hay una parte que me interesa, que quiero ver si está por aquí. Dice... Ahorita se los voy a leer, solamente denme un minuto para ver si es esta parte la que yo estoy buscando. Aquí está, sí es esta. Y miren, sí era un poquito antes, porque la que yo les quería leer estaba un poquito después, pero no, es esta parte de acá. En el capítulo 11 de Hebreos, donde empieza a hablar de la fe, empieza a expresar sobre algunas personas que por medio de la fe fueron, agradables a Dios, ¿no? Que llegaron a alcanzar justicia por medio de Dios. Una cosa de la que vemos es justamente con Abel, que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo.
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ellas. Ahora bien, lo que yo les estaba tratando de expresar era el hecho de que la fe no es algo que desaparece tan fácilmente. Es algo que se prueba a través del tiempo y a través de las situaciones, y con ello corroboramos si existía una fe verdadera o no. ¿Por qué? Porque la fe no es detenida ni siquiera por la muerte. Fíjense qué tan firme tiene que ser la fe. Por eso mismo lo vemos en la Escritura, que Jesús no habla de una fe en cuanto a términos de tamaño, que sí, que tenemos que crecer en la fe, pero no habla de una fe en cuanto a términos de tamaño, porque dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dice. Y muchos dicen, no, es que lo que quiere decir con ese texto es que si fuera una fe que va creciendo como lo hace un grano de mostaza, pero cuando le preguntan a Jesús y cuando hablan con Jesús, no están hablando de la naturaleza de la fe, sino más bien del tamaño de la misma. Pues los apóstoles le dicen, aumentanos la fe. Si Jesús hubiese querido decirles que tenía que crecer su fe, les hubiera dicho que tuvieran paciencia, porque la fe es como un grano de mostaza, que es diferente la expresión. Les hubiera dicho que la fe es como un grano de mostaza que con el tiempo va creciendo, lo cual Jesús no dijo, sino más bien que dentro de ese mismo texto, cuando le dicen, Señor, aumentanos la fe, Jesús les dice, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, no les dijo como un árbol de mostaza, ni como un árbol germinado de mostaza, les está diciendo como un grano, cuando es un grano. Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, desarráigate y échate en el mar, y lo haría. Ahora bien, cuando Jesús expresa esto, ¿a dónde está llevando la atención? Al tamaño. Entonces, todas las demás interpretaciones que quieran llegar a tocar, que, mira, está siendo filosófico sobre el tamaño de la mostaza, cómo es un árbol que crece y tal, puede ser válido en un término interpretativo para una enseñanza mayor, pero no para la expresión y explicación que Jesús estaba dando ahí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que la fe no necesita ser enorme, necesita ser existente, necesita existir, porque les estaba diciendo, si ustedes tuvieseis fe como un grano de mostaza, ¿qué les está diciendo? No tienen fe ni de esa manera. No necesitan tener una fe gigante, necesitan tenerla, punto, y se acabó. ¿Por qué? Porque la fe, vuelvo a decir, es un aspecto inamovible, es algo que tú crees en el Señor y pase lo que pase, no dejas de creer, que se puede debilitar, que se puede manchar, que se puede como que tambalear, sí, pero no deja de ser. No va a dejar de ser esa fe por el simple y sencillo hecho de que la fe no funciona así. No es algo que, no es como una luz que se prende y se apaga. Es como el sol que no deja de ser. Entonces, puede venir la noche, pero el sol va a volver a salir. La fe no deja de estar ahí, porque la fe es confianza en Dios. Y la confianza en Dios siempre se restaura por causa de Dios mismo. Porque, ¿cómo es la confianza en la gente, no? Cuando te falla la gente, la fe falta. Pero Dios, cuando te falla, nunca. Podemos sentir que nos falla, que es cosa diferente cuando vemos que las cosas no suceden. Pero, ahí va el pero, Dios siempre nos vuelve a mostrar su misericordia de tal manera que, aunque la noche llegue y esa apariencia de fe desaparezca, incluso la luz de la luna sigue alumbrando el mundo y las estrellas. A lo que quiero llegar con esto es, la fe no deja de desaparecer por completo. Tú no puedes dejar de tener fe en el Señor, porque si tú dejases de tener fe en el Señor, pues te pierdes, ya está, no estás con Dios, no hay posibilidad de salvación incluso esto ya lo habíamos hablado alguna ocasión. No es que tú dejes de confiar en que algo pueda suceder, sino que tú dejas de confiar en Dios, se acabó. Pues escrito está, que el que fue iluminado por el Señor y estuvo en la fe y estuvo en ¿cómo se dice?, en el conocimiento de la verdad y todo eso. Miren, dice aquí, capítulo 6 de Hebreos, versículo 4, porque es imposible
Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En otras versiones bíblicas que las pueden llegar a revisar, expresa mucho más esto enfocado a la falta de fe, diciendo de la siguiente manera: los que volvieron a dejar de creer en el Señor, o sea, los que perdieron su fe en Dios, dice, es imposible que vuelvan, porque vuelvo a decir, la fe no es un foco que se prende y se apaga, es algo que muchas veces como que se reduce por nuestra ignorancia, por nuestra humanidad, pero no deja de ser, siempre está ahí, de manera que a lo mejor podemos pensar, bueno, es que tal vez no me voy a sanar de primeras, pero cuando te acuerdas de las cosas que Dios hace por ti, dices, bueno, pero sea como sea, Dios está conmigo. Y esa fe no deja de ser. ¿Y cómo lo podemos corroborar y cómo lo podemos comprobar? Porque los hombres que tenían fe, nunca les faltó hasta el día de su muerte. Les explico. Vamos con con Sansón. Un hombre que se equivocó, pero demasiado. La Escritura remarca mucho sus errores. Como Nazareo, o sea, como una persona que estaba apartada para Dios y no guardó su santidad en todos esos aspectos. Estaba con mujeres, andaba con prostitutas, incluso bebía vino y comía de cadáveres, como lo hizo con el león, cuando se supone que un nazareo no debía de hacer ninguna de esas características. Y hasta que no llegó a la cúspide de su desobediencia, que fue cuando ya permitió prácticamente que le cortasen el cabello. Permitió prácticamente porque se lo confesó a una prostituta, creo que era una prostituta incluso, aunque no estoy seguro, a lo mejor era nada más una mujer con la que él andaba, pero no estaba casado ni siquiera. Vemos cómo ahí fue cuando se alejó el espíritu de él. Sin embargo, aún con todo y eso, estando sin ojos, sin estar en su pueblo, sin estar ahí, ¿qué pasó al final? Con todo en contra, no dejó de tener fe en Dios, siendo que al final dice, Señor, aunque sea la última vez, deja que yo haga esta venganza de mis enemigos, cuando está al lado de los pilares del lugar en el que está, y Dios le recobra la fuerza para justamente tumbar todo lo que estaba ahí, mostrando justamente con eso que la fe no deja de estar en el que tiene fe en Dios. Ahora sí, moviéndome acá, Hebreos capítulo 11, versículo 13, habla de todos estos, desde el 12 vamos a leer un poquito, y expresa de la siguiente manera sobre estos hombres. Dice, por lo cual también uno, que ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, dice el versículo 13, que este es el que me interesa, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ¿qué dice aquí? Vuelvo a repetir, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido. Estamos hablando de una fe que trasciende la muerte, porque expresa, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Pero estamos hablando de su muerte. No lo recibieron en vida, no lo recibieron en ese instante, perdón que estaba con el cabello, sino que por medio de la fe ellos siguieron esperando aún después de su muerte lo que Dios había prometido.
Por eso yo les soy muy claro cuando hablo de la salvación y les digo, es por fe, y la fe trasciende la misma muerte. Entonces, cuando tú crees a Dios que Él te ha dado salvación, tú ya no confías en tus actos, tú ya no confías en tu santidad, tú ya no confías en tu perfección, tú confías en Dios. Y sin miedo, porque ahora, miren, yo quiero dejarles algo muy claro para que ustedes entiendan esto y lo vivan así. Cristo murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y para que nosotros tengamos arrepentimiento. Ahora bien, siendo que Él murió por nuestros pecados y nos dio salvación a través de la fe en Él, cuando tenemos fe en Jesús, cuando tenemos fe en Dios y en su promesa, quiere decir que el cielo lo tenemos ganado, literal así. ¿Por qué? No porque lo hayamos ganado nosotros, ni nosotros nos hayamos ganado el cielo, sino porque Cristo lo ganó por nosotros y nos lo ha entregado. Ahora bien, si tenemos ganado el cielo, ¿qué quiere decir? Que para los que están en el Espíritu, los que creen en el Señor Jesús y fueron recibidos por Dios como hijos, ya no tienen condenación. Por tanto, nuestro destino no es el infierno. Quiero que eso les quede bien claro y que se lo pongan aquí, en el corazón tallado como en piedra. Ustedes ya no están destinados al infierno, ustedes están destinados a la salvación y a la vida eterna porque creyeron en el Hijo unigénito de Dios. Espero que quede claro. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Para que dejen de confiar en sus acciones. Porque entra mucho esta duda de que, ay no, yo pequé, entonces quiere decir que me voy a ir al infierno. No. Si creíste en el Señor, tus pecados fueron perdonados. Y si creíste en el Señor, el Espíritu Santo está contigo. Y si creíste en el Señor, Dios te va a librar de esos pecados. Tú tranquilo, dale tiempo, esfuérzate. Pero confía, porque si Dios dijo que todo el que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Juan 3:16, el clásico, ¿no? El que conocemos, porque Dios envió a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si la intención es de que todo el que cree en Jesús no se pierda, quiere decir que el que cree en Jesús no se va a perder. Bueno, teniendo conciencia de esto nos quedamos tranquilos. ¿En qué aspecto? Si Cristo ha muerto por nosotros, para que la muerte no reine en nosotros, y ha vencido al pecado en la cruz para que nosotros no seamos vencidos por el pecado, quiere decir que yo ya no tengo nada que temer. ¿Por qué? Porque he sido salvado por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya tengo ganado el cielo por creerle a Él. Y ahora, ¿esto a qué me lleva? A una falta de miedo. Ya no tengo miedo a la condenación porque fui librado de ella. Me dieron el pase VIP y yo no me lo gané. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Que si yo realmente he recibido la salvación y entiendo qué significa eso, no me queda más que agradecer. Y si me queda agradecer, ¿cómo deben ser mis acciones? De gratitud. Por eso mismo es que el que es salvo en el Señor y ha recibido el Espíritu Santo actúa según la bondad de Dios. No porque nosotros nos estemos esforzando por ganarnos el cielo. El cielo ya lo tenemos ganado. Lo que hacemos ya no es por un premio, es porque el premio lo recibimos. Tenemos una deuda que nunca vamos a poder pagar. Estamos agradecidos con Dios. Por eso actuamos como actuamos. Nosotros no actuamos por miedo a ir al infierno, o al menos el que es perfeccionado en el amor, como dice en Juan, primera de Juan capítulo, miren, voy a moverme allá porque quiero que ustedes tengan ahí en la Biblia, quiero que se muevan, que se aprendan a mover. Recuerden la importancia de estar revisando la Biblia y estarse moviendo juntamente conmigo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una Biblia, lo que va a pasar es que luego se van a acordar, yo recuerdo haber visto este versículo, y a lo mejor no se acuerdan del versículo en específico con detalle de cómo decía, pero sí se acuerdan en qué lugar estaba. Entonces se pueden mover ahí y volverlo a revisar. Por eso es necesario que ustedes tengan la práctica, los que puedan, obviamente, hay unos que están trabajando, que se muevan conmigo, ¿okay? Hacia donde yo me mueva de la escritura, muévanse conmigo. Vamos a primera de Juan.
Primera de Juan, capítulo 4. ¿Dónde está? Pedro, este es Pedro. Creo que es el capítulo 4, déjenme se los confirmo. Capítulo 4, versículo 18. Dice así. Bueno, miren, desde el 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, lo que les estoy mencionando. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Ven a lo que me refiero, no? De que ahora actuamos porque naturalmente fuimos cambiados, fuimos adoptados. Y el que es hijo de alguien se parece a él, sí o sí. Entonces fuimos salvados por Dios. No es que nosotros queramos cambiar, cambiamos, punto, se acabó. Es nuestra naturaleza, es lo que buscamos, es nuestro anhelo. Rechazarnos a nosotros para recibirlo a Él. Entonces, ¿qué dice? En el versículo 18, primera de Juan, capítulo 4, vuelvo a repetir, primera de Juan, porque sé que hay gente que es nueva en el Evangelio, nueva en la Biblia, y luego como que se confunde y piensa que estoy hablando del Evangelio según San Juan. No es el Evangelio según San Juan, es primera de Juan. Hay 4 libros que tienen el nombre de Juan. Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan. ¿Okay? Entonces en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que entiende el amor de Dios ya no tiene miedo, a la condenación, porque entiende lo que Dios hizo por nosotros. En el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces cuando dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, está expresando la salvación que Dios nos dio sin que nosotros la mereciéramos. Entonces, teniendo conciencia de esto, ¿a qué quiero llegar? ¿Y por qué insisto tanto en esto? Quiero que ustedes entiendan, comprendan y lo marquen en su corazón. Tú creíste en el Señor Jesús, tú aceptaste a Jesús como Señor, eso quiere decir que también le has aceptado como alguien que te puede ordenar y tú tienes que obedecer, le has confesado como Señor y como Salvador. Entonces, ten tranquilidad, tú ya eres salvo. Tus errores, tus pecados, tus situaciones, Dios las perdonó y las pagó en la cruz. Ahora bien, ¿qué nos queda? Confianza en Dios, sabiendo que si hay cosas que hay que mejorar, Dios las irá mejorando. Solamente hay que seguir en el camino, hay que seguir permaneciendo, hay que seguir ahí. Eso quiere decir, el que fue perfeccionado en el amor, el que cree en el Señor, el que tiene fe, no se va a ir otra vez al pecado. Porque si hemos muerto al pecado, escrito está, ¿cómo viviremos aún en él? Si tú tienes confianza en que Dios te ha librado del pecado, tú ya no quieres vivir según el pecado. Tú ya quieres vivir según la justicia de Dios y vas a buscar y te vas a mover hacia donde Dios quiere que te muevas. Sea la iglesia, sea entre los hermanos, sean las congregaciones y en este caso, por ejemplo, en este tipo de estudios bíblicos. Tú vas a estar allí porque lo que estás esperando es justamente la promesa de Dios que te irá cambiando. Tú estás ahí. Ahora bien, al saber que no hay condenación para nosotros, ya no hay miedo. Nosotros no actuamos por temor, porque en primer lugar, esto lo voy a dejar muy claro, nadie, vuelvo a repetir, nadie va a ser salvo por miedo. Escrito está, y lo dice el mismo Juan el Bautista en el capítulo 3, creo que es en el capítulo 3, no, es en el capítulo 1 de Juan, incluso. Y en el de Lucas capítulo 2, 3, no me acuerdo,
que menciona lo siguiente, diciendo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y de hacer frutos de verdadero arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, pues Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué les está diciendo? No traten de huir por miedo de la condenación, porque no van a alcanzar a huir, porque no es por miedo que uno se salva, es por arrepentimiento. Por eso les dice: y de hacer frutos de verdadero arrepentimiento. Entonces, el miedo, el temor, no salva. El miedo a la condenación no salva. El arrepentimiento y fe es lo que libra de la muerte. Entonces, al tener conciencia de esto, nosotros ya no actuamos por miedo, que eso es algo que es muy juzgado por la gente que no cree en Dios porque no conoce el Evangelio, en primer lugar. Y dicen: no, ustedes actúan bien, ustedes hacen lo bueno por miedo al infierno. Yo lo hago porque yo soy bueno. Y eso es mentira. Al final de cuentas es mentira. Pero, claro, lo dicen sin conciencia y sin entendimiento. Y esto desafortunadamente es algo que incluso muchos de los creyentes no entienden. Que cuando ustedes han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ya no hay miedo porque ya no están condenados. Ya salieron de ese espacio, ya no pertenecen a ese grupo que se va a ir al infierno. Y ahora que sabes que ya no perteneces a ese grupo que va a ir al infierno, pues ya no actúas por miedo, ya no le das lo que necesitan los pobres por miedo, ya no vas a la iglesia por miedo, ya no cuidas a tu esposa por miedo, ya no cuidas a tu esposo por miedo, ya no enseñas la verdad por miedo, ya lo haces por gratitud. Y cuando lo haces por gratitud, es bien recibido por Dios, porque demuestra eso que fe, de que tú dices: pues yo ya soy salvo, ya no tengo de qué preocuparme. Eso es fe. Entonces, si ya no tengo de qué preocuparme, pues voy a actuar por agradecimiento a Dios de lo que ya hizo por mí. Eso es fe. Porque tú estás confiado de que ya la muerte no te va a condenar. Al contrario, es la comprobación de tu vida eterna. Entonces ya no temes a la muerte, porque Dios te ha perfeccionado. Ese es el punto. Y eso es algo que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta. Si van a actuar, háganlo por agradecimiento a Dios, porque ya son salvos, no por ganarse la salvación. No se la pueden ganar con obras. Escrito está: ustedes sois salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, perfecto. Entonces ahora que tienen esa conciencia, hermanos, tengan tranquilidad. Si creyeron en el Señor Jesús, están con el cielo ganado. Estamos del lado ganador. Estamos en el lugar en el que nuestro destino es ir con Dios. Ahora bien, a causa de eso, vivan en santidad, dando gracias a Dios. O sea, seamos agradecidos, temiendo y amando como es debido. Seamos agradecidos, ¿cómo? Actuando como a Dios le agrada. Lo hacemos con las personas, no es imposible con Dios, pero tenemos que creerle que realmente lo que nos ha dado es mayor y mejor. ¿Por qué lo hacemos con las personas? ¿A qué me refiero? Que luego alguien te saca de una deuda, te saca de un problema y es como que muchas gracias, y cuando lo vuelves a ver: hey, tenga, mira, hoy comimos esto, le aparté un pedazo. Muchas gracias. No, gracias a usted, que somos agradecidos con la gente, ¿cuánto más con Dios? Y así también terminamos quitando esa etiqueta incorrecta, desafortunadamente por el desconocimiento que mucha gente tiene, ¿no? De que ustedes actúan por miedo. No, yo no actúo por miedo, porque yo ya fui salvo. ¿A qué le tengo miedo si Dios me salvó? Yo lo hago por agradecimiento a Dios, lo hago por gratitud, lo hago por amor y lo hago por mi naturaleza que ahora es en Dios. O sea, si yo actúo como actúo, es porque así es Dios y así soy yo. Porque si yo soy de Dios, pues yo soy como Él. No que yo sea Él, sino que yo actúo en la naturaleza de Dios porque Dios está conmigo y yo con Él. Y eso todo influye en la fe. Todo eso es por fe. Por eso mismo les digo que el justo por la fe vivirá. Porque por medio de la fe somos agradecidos con Dios, pues le creemos que realmente hemos sido liberados de la muerte. Y entonces por agradecimiento hacemos lo que hacemos. Por eso mismo
es que cuando vemos las dificultades, vemos la muerte, ya no tenemos preocupación, porque sabemos que Dios, si nos amó tanto para darnos salvación sin merecerla, ¿cuánto no nos ama para librarnos del mal? Entonces, el motivo por el que nuestra fe no puede desaparecer por completo es porque es algo que no se va a ir ni con la muerte. Porque el que muestra que realmente puede dejar de creer en Dios es porque nunca le creyó. Y si le creyó, lo cual es difícil, que después de creerle le deje de creer, pues entonces no hay vuelta atrás. No porque esa persona diga, entonces si yo dejé de creer y ahora vuelvo a creer. No, a ti te dudó la fe. ¿Cómo se dice? Como cuando te parpadea. Pero no desapareció tu fe porque estás aquí. La Escritura dice, es imposible que ese sea renovado para arrepentimiento. Eso quiere decir que la persona que deja de creer en el Señor lo vas a ver en el mundo ya no queriéndole creer. Y no lo vas a poder convencer y no lo vas a... Porque, en primer lugar, ¿qué le vas a decir? Dios te ama, Él ya lo sabe. Dios murió por ti, ya lo sabe. Cristo entregó su vida en la cruz para que tú ya lo sabe. Porque participó de todo eso, Él ya lo sabe. No hay nada que lo pueda convencer para arrepentimiento porque ya lo sabe. Y aún así no le importa. Esas son las personas que no tienen vuelta atrás, pero no porque no podamos hablarles del Evangelio, sino porque ya no hay manera de que toquen su corazón. Ya ha rechazado la verdad, ya la conocía y aún así prefirió el mundo. Esas personas no van a volver atrás. Entonces, si tú estás aquí, no eres de esas personas. Quédate tranquilo. Ahora sí, hablando de esto, fortalece tu fe para que no te vuelva a pasar, para que no te vuelvas a ir para atrás. ¿Cómo fortaleces tu fe? Con lo que estamos hablando, escuchando la palabra de Dios y fortaleciéndola ahí, teniendo conciencia de lo que antes no teníamos conciencia. Pues si la Escritura dice que la fe es, ¿cómo dice? Es pues la fe, la convicción de lo que se espera, no, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tanto la certeza como la convicción vienen de un conocimiento previo, porque tú no puedes tener certeza de algo si no sabes, y no puedes tener convicción de algo si no sabes. Entonces, al conocer de Dios, al conocer la palabra de Dios y lo que Dios hace, tenemos un conocimiento que se vuelve una certeza, porque decimos, si Dios salvó a tal persona, también me puede salvar a mí. Si Dios dice que va a pasar esto, quiere decir que va a pasar, porque yo conozco que Él no miente. Y esa es mi fe, que yo confío en Él. Y mi fe es comprobada. Entonces, ¿cómo fortaleces tu fe? Conociendo a Dios. Conoce a Dios y tu fe aumentará, se fortalecerá y se mantendrá hasta después de la muerte. Yo conozco una anécdota que decía que dijo un pastor, si no me equivoco. No me acuerdo si fue el pastor con el que estaba yo o fue un pastor que vi en internet, pero él mencionaba una historia de una mujer, la cual siempre decía que su hijo iba a ser salvo. Ella no sabía cómo, pero decía, mi hijo va a ser salvo. El muchacho se la pasaba en drogas, se la pasaba en no sé dónde, se la pasaba en muchos lugares que pues no eran nada que ver con Dios. Pero ella decía, él va a ser un siervo del Señor. Él va a ser un siervo del Señor. La señora murió. La señora murió y su hijo seguía perdido en el pecado. Años después, pues este pastor no supo de su muerte, sino que dejó de verla por un motivo, no me acuerdo qué pasó, sino que luego se enteró que murió, y nada, ya no hubo más contacto con la familia, sino que tiempo después llegó un muchacho, bien vestido, arreglado, perfumado, llega ahí a la iglesia y saluda al pastor y le dice, buenas, bienvenido. Dice, no me recuerda, ¿verdad? Dice el pastor, a ver, refrésqueme la memoria, la verdad es que no me acuerdo. Dice, soy el hijo de la señora tal, ¿no? La mujer esta que siempre le decía al pastor que su hijo iba a ser siervo de Dios. Y se sorprende porque decía, él recordaba a un muchacho drogadicto, no me acuerdo si tatuado, pero todo desarreglado. Y dice, ¿en serio de ustedes? Y le dice, sí, ¿qué cree? Y dice el pastor, ¿qué pasó? Soy siervo del Señor. Hoy creo juntamente con usted. Lo que decía mi mamá, Dios lo cumplió, incluso después de su muerte. Porque así es la fe. Como lo acabamos de leer.
Muchos de los que estamos creyendo en el Señor, muchas veces no vamos a ver lo que Dios ha prometido, pero lo creemos como mirándolo de lejos, sabiendo que así será, porque la fe trasciende incluso la muerte. Ahora bien, nada más retomando un poquito lo que había dicho al principio, el motivo por el que muchas veces se nos acaba la fe en medio de es porque nos falta fe, porque no tenemos fe, punto. Entonces, ¿qué nos toca? Fortalecerla. Hubo un hombre del cual yo escuché, creo que estaba enfermo, no me acuerdo de qué, pero creo que lo habían desahuciado. La palabra desahuciar en el término médico, para el que no sabe, le expreso así rápido, es decirle ya no hay nada que hacer. Desahuciarlo es dejarlo, ya no hay mucho, no hay nada que hacer, la ciencia ya no te puede sanar, no hay medicina para tu enfermedad, te quedan tantos años de vida, tantos meses de vida, tantos días de vida. Y este hombre leyó el texto que dice, ¿no? De que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Y dice, si la fe viene por el oír, y la fe mueve montañas, y por la fe la gente sana, pues necesito escuchar la palabra de Dios. Y empezó a buscar todos los textos que hablaban de sanidad, todos, todo lo que hablaba de una persona que estuvo enferma y fue sanada, de las personas, todo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo se lo investigó, todo lo leyó. Y dice que su fe se fue fortaleciendo cuando empezaba a leer cómo Dios sanaba enfermos, cómo quitaba lepra, cómo quien ya estaba muerto Dios lo resucitaba, y empezó a ver y a leer, y su fe se fortaleció y dijo, de aquí nadie me mueve, si el Señor me lleva, gloria a Dios, pero si no, aquí va a mostrar su poder. Dicho y hecho, el hombre se salvó, el hombre quedó sano, y su fe, como dice Jesús en muchas ocasiones, lo salvó, porque le creyó a Dios. ¿Cómo fortaleció su fe? Fortaleció su fe por medio de la palabra, fortaleció su fe conociendo lo que Dios hacía. Así es como se fortalece la fe y existe. Entonces, si tú de plano te das cuenta que no tienes fe, porque siempre que viene un problema otra vez recaes, te toca leer, estudiar, investigar, escudriñar con conciencia de lo que estás buscando de Dios. Estás enfermo, busca todas las veces en las que Dios ha sanado a alguien y te vas a dar cuenta de su misericordia y de su amor y de su capacidad. Tienes duda de que Dios te va a salvar y sanar y recuperar de un pecado que traes, que todo el tiempo te está atormentando. Busca en la Escritura cómo Dios cambió los corazones de mucha gente y cómo es que Dios prometió cambio al corazón de las personas que Él ha salvado. Busca cómo cambió el corazón, cómo fortaleció el corazón de David, porque dice que ya tenía un corazón conforme al de él, y cómo con el Espíritu él se mantuvo todavía en esa fe a pesar de las dificultades, como Abraham por la fe fue salvo, como muchos de los que aparecen en la Escritura, muchos de ellos también del mal camino se vuelven al bien, cuando dice la Escritura que el que estaba en injusticia, si se arrepiente de su injusticia y se vuelve a la justicia, sus pecados antiguos no le serán considerados, sino que vivirá por su justicia. Y vemos en la Escritura cómo la mujer adúltera fue perdonada por Jesús y le dijo, vete y no peques más, y cómo fueron perdonados muchos de los que estaban ahí, a tal punto que hubo uno, por ejemplo, uno que leíamos hace no mucho, Mardoqueo, creo que se llamaba, un hombre bajito de estatura pero rico, y dice que él buscaba a Jesús de tal manera que se subió a un sicómoro, que es un árbol, para ver cuando Jesús pasara, y Jesús le habló, ¿no? Y este hombre era considerado pecador. Ahora, para que una sociedad te considere pecador es porque tus pecados fueron exageradamente públicos y fueron claros y la gente lo sabía. Y entonces le dice, porque Jesús le dice, voy a ir a tu casa, es necesario que vaya a tu casa. Y entonces dice la gente, va a entrar o entró en la casa de un hombre pecador. O sea, imagínense la situación de que era muy obvio que ese hombre no estaba en buenos caminos o no estuvo en buenos caminos, porque entonces habla este hombre y le dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, mostrando ¿qué? Obras de arrepentimiento. Y entonces Jesús le dice, la salvación ha llegado a tu casa porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido, y
también es hijo de Abraham. Entonces, cuando vamos a la Escritura, llegamos a ver todas esas cosas que a veces necesitamos escuchar. Por eso mismo es necesario que si quieres tener fe, conozcas las palabras del Señor, las obras del Señor y las maravillas del Señor. No solamente los testimonios, porque yo conozco gente que anda ahí buscando testimonios, testimonio de sanidad, testimonio de esto, la palabra de Dios es la que te da la fe. Confía en Dios, en lo que dice su palabra, porque si no crees a su palabra, aunque veas a un muerto que se levanta, no le vas a creer. Y escrito está, cuando habla de Lázaro, cuando habla de esta parábola, que muchos dicen que no es parábola, pero bueno, ahí dice parábola, la parábola de Lázaro y el rico. Lázaro era el pobre y el rico, que estaba en el infierno prácticamente, o en una llama de fuego, dice así, que ambos murieron. Uno fue al seno de Abraham, que era un lugar de paz y de consuelo, y el otro fue justamente a un lugar de tormento. Y entonces le dice este hombre a Abraham, Padre Abraham, le dice, manda a Lázaro a mis hermanos para que ellos entiendan y se arrepientan. Y les dice, ¿qué le dice a Abraham? Le dice, a Moisés tienen, o sea, la palabra de Dios la tienen. Si no le creen a Moisés, no se persuadirán ni aunque se levantase un muerto. Entonces, lo mismo contigo, hermano, lo mismo contigo, hermana. Si tú no te vas a la Biblia y le crees a la palabra de Dios, que habla con testimonio de verdad, de salvación, de sanidad, de perdón, de arrepentimiento, aunque te veas 5,000 testimonios de hombres que fueron sanados, de 5,000 testimonios de hombres que fueron librados de su pecado, de 5,000 hombres y mujeres que fueron sanados de muchas cosas, no le vas a creer a Dios, porque en primer lugar no le crees a su palabra. Y así conozcas a un vecino que se murió y resucitó por la gracia de Dios, no le vas a creer. Así que primeramente tienes que aprender a creerle a lo que Él dijo, para que luego sea fortalecida tu fe por medio de los testimonios y otras cosas. Como siempre les he dicho, el primer filtro es la Biblia. Siempre, siempre. ¿Cómo fortaleces tu fe? Con la Biblia, con el conocimiento de la verdad, con el orar, con el estar ahí. Entonces, fortalezcan su fe conociendo más, porque la fe, vuelvo a repetirlo, la base de la fe es el conocimiento. Porque cuando tú tienes un conocimiento de lo que Dios hace, le crees. Cuando tú tienes un conocimiento de quién es Dios, le crees. Tú no puedes creer en lo que no sabes, ni conoces, ni tienes seguridad, ni conciencia. Cuando uno cree en algo es porque conoce de eso. Yo creo que esto es así porque yo conozco de eso. Es un conocimiento previo. Entonces, conoce previamente lo que Dios dice de él, lo que Dios dice de la sanidad, lo que Dios dice del perdón, de todo eso, para que en tu vida tengas fe por causa de ese conocimiento con el cual tienes seguridad. Sigamos con la lectura, perdón, que me llevé mucho tiempo en eso. Dice, y miraste la aflicción de los que estaban en Egipto, dice, y oíste el clamor de ellos. Y esa es otra cosa, Dios siempre escucha el clamor de los suyos. Siempre. Y el arrepentimiento de la gente también. Al que se arrepiente, Dios lo escucha. Tenemos el ejemplo de Sansón. Al que se arrepiente, Dios lo escucha. Al que de verdad tiene en su corazón el arrepentimiento para cambiar, ese Dios lo escucha. Y escrito está, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca has visto. Jeremías capítulo 33, si no me equivoco, creo que es ese. Déjenme, se los confirmo para ver si sí es. Jeremías capítulo 33, 32, 32. Genial, está aquí en medio. 33, versículo 3. Sí, 33:3 de Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso se lo dice a Jeremías, pero también es una verdad para nosotros. Solamente que hay que tener paciencia, porque luego queremos hacer las cosas a nuestro tiempo, y nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Que si le queremos pedir respuesta a Dios, tenemos que esperar la respuesta de Dios. ¿Qué? Porque también estamos mucho con eso. Y escrito está, pacientemente esperé a Jehová, y Él contestó mi oración. Y Él me salvó, y Él me libró. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
lo obvio, hay que pedirle a Dios y hay que tener fe para tener paciencia. Si estos hombres que dice la Escritura que murieron sin ver lo prometido, pensásemos que no tienen paciencia, estaríamos equivocados, porque si murieron sin ver lo prometido, quiere decir que su paciencia y su fe estaban ahí, al final de cuentas. Entonces, Israel le pasó lo mismo. Israel 400 años estuvo sin poder ser libres de donde estaban, y dice que Dios escuchó el clamor de ellos. En otras palabras, aún tenían la esperanza de la salvación de Dios. Aunque ya muy debilitada, pero la tenían. De tal manera que cuando llega Moisés, algunos dudan, pero muchos creen. Y luego dudan por otras cuestiones, pero ya lo iremos viendo un poco más adelante. Y dice: e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos. Les vuelvo a repetir en donde estamos, Nehemías capítulo 9, versículo 10. Y dice: y contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Y aquí voy a tocar un tema sobre la importancia del bautismo. Hay un texto en donde Pablo expresa que en aquel tiempo, creo que es Pablo, si no es en el libro de Hebreos, que en aquel tiempo todos fueron bautizados en el agua, en el mar, y todos fueron bautizados en la nube. ¿A qué expresa esto? Y esto es algo que yo quiero decirles sobre el bautismo. El bautismo, así como fueron bautizados los israelitas al cruzar el Mar Rojo, ¿qué era la expresión de eso? No hay vuelta atrás. Cuando tú cruzas el Mar Rojo, o sea, cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo a pie, en seco, y el mar se cierra, ¿qué muestra? No hay vuelta atrás. Ya toca ir para adelante a la tierra prometida. Ya no hay vuelta atrás, porque el mar se cierra. Ese es el bautismo. Ese es el propósito del bautismo, que nosotros nos entregamos a la fe en Dios para recibir la promesa y no hay vuelta atrás. Pero ninguno que no haya pasado el mar puede llegar a la tierra prometida. Por tanto, ninguno que no haya decidido mostrar su fe a través de su bautismo y su arrepentimiento de pecados y su entrega a Dios no puede ser salvo. Por lo mismo, es importantísimo que en cuanto tengan la oportunidad se bauticen. Es su demostración y su acción de fe para decir: ya no hay vuelta atrás, yo ya no vuelvo al mundo, yo ya no vuelvo a lo que yo era, yo voy con Cristo, yo voy a Dios y no voy a detenerme. Se me cierra totalmente el camino de vuelta. Yo ya no vuelvo al mundo, yo me entrego a Dios. Ese es el bautismo. En agua. En espíritu es lo mismo, pero Dios actuando en ti. Entonces, y ambas cosas suceden en muchas ocasiones al mismo tiempo. Es un solo bautismo, pero es en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual fue dado a Jesús. Es ese mismo nombre en el que somos bautizados. Entonces es muy, muy importante que en cuanto puedan y estén conscientes de que no hay vuelta atrás, que es una entrega total y de que están poniendo su vida en manos de Dios para no quedar encerrados por el mundo, por el mal que se venía. Por ejemplo, en el caso de los israelitas eran los egipcios que venían a matarlos, o a volver, más que matarlos, a volverlos a la esclavitud. Tú te entregas a Dios para que esa esclavitud no te vuelva a tomar, que es el pecado del mundo. En el espíritu es lo mismo y en el agua es lo mismo. Es un bautismo que es necesario. Ninguno que no haya pasado el mar pudo haber sido salvo. Pero como pasaron el mar, cuando se cerró, ellos fueron salvados de sus perseguidores. Entonces, de la misma manera, con el pecado nos persigue. Pero cuando nosotros pasamos ese bautismo, cuando nos bautizamos por arrepentimiento, para fe, para verdad, se cierra ese mar cuando salimos del bautismo, y entonces quiere decir que todos aquellos pecados que venían contra nosotros para volvernos a encarcelar fueron detenidos por el agua
que fue, bueno, en ese tiempo el mar, en esta ocasión el bautismo y en esta ocasión también en el Espíritu el poder de Dios. Porque los que hemos sido bautizados somos los que somos salvos en el Señor. Ahora bien, me dirá alguno, oye, ¿qué pasa con los que no se pudieron bautizar? Dios tiene conciencia de eso y Él es justo. Por la fe es que uno se salva. Pero si tú tienes la oportunidad de mostrar tu fe con tus obras y no la muestras, dice la Escritura, ¿acaso esa fe lo salvará? No hay manera, porque la fe es perfeccionada con sus obras. Entonces, tienes oportunidad de bautizarte en el nombre de Jesús, bautízate lo antes posible, porque estás dando tu promesa, y no solamente tu promesa, tu demostración de fe de que tú estás arrepentido y quieres cambiar y te entregas al Señor. Por eso escrito está, y lo dice Jesús, que el que no nace de agua y del Espíritu, o sea, el bautismo del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y dicen, ay, pero el que nunca se pudo bautizar son excepciones a la regla. Las excepciones a la regla no crean nuevas reglas. Las excepciones a las reglas las juzga Dios. Si sabe que no te pudiste bautizar, pues obviamente Él te salva por la fe. Pero si sabe que te pudiste bautizar y no lo hiciste, es como negar a Dios. Y dice, y está escrito, que el que niegue al Hijo, el Hijo lo negará frente al Padre. Entonces, por eso me es muy importante que obviamente a lo mejor ustedes no tenían conciencia de eso, ahora tengan conciencia de qué tan importante es el bautismo. Entonces nada más lo toco ahí como un tema que, vuelvo a decir, es importante. Busquen, de ser posible, bautizarse lo antes posible, en el nombre de Jesús y por fe, porque ahí el bautismo no solo será de agua, sino también de Espíritu. Perfecto. Sigamos con la lectura. Dice... por cierto, les aviso en dónde está eso de que es en el capítulo 3 de Juan. Quiero que lo tengan ahí anotado. Juan capítulo 3, versículo 5, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una regla. Y vuelvo a lo mismo. Las reglas tienen sus excepciones las juzga Dios. Si no has podido bautizarte, Dios no te juzga por ello, ni te condena. Al contrario, por la fe en Él, eres salvo. Pero, por la misma fe, cuando tengas la oportunidad, no la rechaces. ¿Okay? Siguiente versículo. Siguiente parte del versículo, porque estaba justo hablando de esto. Dice, porque sabías que habían procedido con soberbia. Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas, como pasa con nuestros pecados que quedan ahí. Dice, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche. Así como lo hace el Espíritu Santo con nosotros, que nos guía tanto en los momentos de tranquilidad como en los momentos de oscuridad. Él nos ilumina. Y dice, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Y les diste juicios rectos y leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Lo que ya hemos hablado de la ley, que les he expresado de la ley y de la palabra de Dios, que todo es para bien. Es una carta de amor para nosotros. Todo lo que viene siendo la palabra de Dios, todos los mandatos, los mandamientos, las obligaciones, todo lo que Dios nos da es por amor. Y cuando empezamos a definirlo así y a verlo así, entendemos por qué es que nos fue dado. Que es lo que ya les he hablado, ¿no? De que no es que Dios te prohíba que vayas a fiestas y andes ahí de... ¿cómo se le dice a estos? Hay una palabra que se usa incluso en la Biblia. Perdón. ¿Cuál es este? De promiscuo, de promiscua. No es por quitarte libertad, al contrario, es para evitarte justamente tu mal, porque te destruyes tú mismo. Es lo que he dicho varias veces, cuando un padre te dice, no metas un tenedor en la electricidad, porque te vas a morir.
¿Qué diría el niño? Ay, mis padres me quitan mi libertad de disfrutar los toques eléctricos. Pues no, obviamente no. Te están cuidando la vida. Bueno, por esas cosas uno puede morir, justamente por no obedecer a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no está puesta para atarnos, sino para salvarnos. Y teniendo conocimiento de eso, los mandamientos del Señor dejan de ser gravosos, porque entendemos que no es que nos quiera quitar libertad, al contrario, nos está dando vida, nos está evitando la muerte. Es exactamente eso. Les dice mandamientos buenos. Dice, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Y lo que habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Fíjense cómo es bonito ver esto de lo del... A mí me fascina mucho al hablar del día de reposo en cuanto al término de por qué Dios lo puso, de tal manera que Jesús menciona y expresa diciendo que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. O sea, que fue hecho para Dios, obviamente, el día de reposo, como dice aquí, dice, ordenaste el día de reposo santo para ti, o sea, para Dios. Pero fue dado de Dios para nosotros, porque somos bien tercos, pero tercos. De manera que siempre nos terminamos afanando en el trabajo, en las cuestiones de la vida, en todo. ¿Y qué pasa con nosotros? Al rato andamos todos decaídos, con ojeras, con sueño, todos demacrados, porque somos tercos para no darle tiempo a descansar. Entonces, ¿qué hizo el Señor en su momento? Dio una ley de que ese día nadie iba a hacer trabajo de siervo. ¿Para qué? Para que descansase. Pero no solamente lo dejó así, sino que también dijo que era un día santo para el Señor, para que no descansases solamente en físico, sino también en lo espiritual. ¿Cómo? Obrando correctamente delante de Dios, andando en su santidad y escuchando su palabra. Entonces, que vemos, hermanos míos, el cuidado de Dios, no una ordenanza de obligación, ¿cómo se podría decir? Como de dictadura, sino de amor. Cuando lo entendemos así, podemos andar en sus mandamientos sin temor, sin miedo, sin preocupación, sin vergüenza y bueno, tranquilos, ¿no? Confiados, con fe, al final de cuentas. Dice, estatutos y la ley. Versículo 15. Dice, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que, que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Dice, mas ellos, dice, y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas. Cuando dice que no se acordaron de sus maravillas, entra justamente esa situación de la falta de fe. Y dice que habías hecho con ellos. Y antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Dice, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. No me dejes así, tú, no me dejes así. ¡Ey! No, aquí se acaba. Bueno, voy a leer el siguiente nada más para terminar esa parte. Dice, tú, con todo, por tus muchísimas misericordias, no los abandonaste. Lo voy a dejar hasta ahí. No los abandonaste en el desierto, porque nos lo corta muy de golpe. Y vemos ahí justamente la misericordia y amor de Dios, cómo su palabra no miente cuando dice que nuestra infidelidad y nuestro mal camino no anula la fidelidad de Dios, que es lo que les hablaba hace rato. Y eso quiere decir que, como dice uno, ¿no? Quiere decir que si yo ya soy salvo, ¿puedo seguir en pecado? Pues no, porque en primer lugar, el que está en pecado no es de Dios. O sea, por más que uno diga, yo le creo a Dios, no es cierto, no le crees, lo demuestras con tus hechos. Demuestras con tus hechos que no le crees. ¿Por qué? Porque sigues en pecado. Y si se supone que moriste al pecado, ¿cómo es que sigues en tus pecados?
¿Cómo es que sigues vivo en tus pecados si se supone que moriste tus pecados? Entonces no le creíste a Dios. Ese es el punto. Por medio de la fe se actúa en todo. Muchas veces nuestros problemas son justamente falta de fe. Que seguimos pecando en algo es falta de fe, porque no le creemos a Dios que nos dio el dominio sobre nuestro propio cuerpo y que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Porque no le creemos a Dios, seguimos en pecado. Porque no le creemos a Dios, seguimos sin poder amar. Porque decimos, bueno, pero si yo le amo y luego él me lastima o ella me lastima o mis hermanos en la fe me lastiman, ¿qué más da? Dios está contigo. Dios es el que te da amor. Y Dios te ha dicho, ámalos para que seas como tu Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos y sobre injustos, y sobre gente grata e ingrata. Sé como Él, sé perfecto como Él. Y entonces por medio de la fe amamos, cuidamos, seguimos haciendo lo que es correcto, porque es por medio de la fe que la mayoría de las cosas que vemos en la vida las hacemos. Por algo dice, el justo por su fe vivirá. Porque al creerle a Dios, actuamos conforme a la voluntad de Dios. Y por la fe también obedecemos a Dios, porque es bien claro esto. Si sabemos que Dios no se equivoca y que todo lo que, a los que le aman, Él les procura su bien, de manera que todo lo que pasa con los que le aman es para bien, entonces tenemos una conciencia y una tranquilidad. ¿Cuál? Que si Él nos ordena hacer algo, es lo mejor. Eso, si lo hacemos, vamos a ver la gloria de Dios. Pues escrito está también, cuando se lo dice a Marta, le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y ahí vemos la importancia de la fe y cómo muchas veces nuestros problemas no surgen sino de una falta de fe. Es que no puedo soportar a mi familia porque ellos no son creyentes y no estás teniendo fe. ¿En qué? No en que ellos se vayan a convertir a Cristo, que también es una fe importante, sino en que Dios está contigo. Y les temes a tu familia, y temes las dificultades de tu familia, y temes los problemas de tu familia. Tú tenle fe a Dios, y habla con fe, y actúa con fe, y muestra tu fe por medio de tus acciones, para que tu fe sea fortalecida y perfeccionada en tus obras. ¿Okay? No que las obras te vayan a salvar, sino que la fe por las obras es perfeccionada. Se demuestra, se prueba que hay una fe verdadera. Y nada, principalmente es eso. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo. Y entonces, seguimos con las preguntas y las dudas para mandarles los versículos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Te damos la gloria y la honra, agradeciéndote de todo corazón que pues has tenido ese cuidado para con nosotros. Señor, danos la fe, fortalece nuestra fe, manténnos en la fe, de tal manera que no podamos dudar de ti nunca, sino que confiemos en ti como es debido, Señor, tanto para vida como para muerte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día